Episodio número 3187. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 5, la Pascua, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua, en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. La verdad es que esta semana ha sido una semana maravillosa, a pesar de que no hemos contado con los comentarios poderosos del doctor y pastor Franklin Martí. Esperamos que la próxima semana que nos toque, él puede estar, pero definitivamente que hemos sido altamente bendecidos por la palabra de Dios, la cual nos ha instruido cada día. Y de paso, al final del programa, siempre hacemos un breve repaso de todo lo que hemos visto durante la semana, además de agotar en primer lugar la porción en cuanto a este día. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que captemos el mensaje y que si hay algo que no hemos aprendido todavía, que tú nos ayudes a entenderlo y no solo eso, sino también a compartirlo con otros. Bendice en la persona de cada oyente, a sus familias y que juntos podamos seguir aprendiendo, aplicando y compartiendo tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Pascua. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 24, La Pascua. Repetimos el libro Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 24, la Pascua. Y a propósito de este mismo capítulo, noten lo que dice esta poderosa cita. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino también que señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra esperanza de salvación. Dice el apóstol, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Del libro
Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 24, la Pascua. Y es que con una cita como esta, de verdad que al menos necesitamos comentar lo mínimo la última parte. Y es que me encanta esta parte cuando dice que no bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, así como los méritos de Cristo, de la sangre de Cristo, deben aplicarse al alma. En esta hora, amigo, amiga que me escuchas, en esta hora, hermano o hermana, quiero decirte, apropiémonos de los méritos de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, que nos purifica y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En esta hora, que esta sangre cubra nuestros pecados y también los de nuestra familia. Intercedemos para que esto sea una realidad. Y es que con un mérito como el de Cristo, no tenemos nada que temer al pecado. Hemos sido librados y liberados de la esclavitud del mismo únicamente por el Cordero de Dios, que quita no solo el pecado del mundo, sino mi pecado, tu pecado, cada pecado individualmente de aquellos que reconocemos únicamente que solo en Cristo hay salvación. Las familias judías, observantes de todo el mundo, celebran hasta hoy la Pascua judía o el Pesaj. Durante la primera noche de la celebración, realizan una ceremonia llamada Seder de Pascua. Seder significa orden, y durante la cual conmemoran el Éxodo y disfrutan luego de una comida especial en familia. Es asombroso que esto haya sido celebrado desde la época del Éxodo. Solo el reposo sabático durante el 7º día de la semana, que los judíos observantes también respetan, se remonta incluso más allá en el tiempo, hasta el Edén. Escuché clarito que dijeron amén, porque únicamente gracias a Cristo podemos mantener el sábado del Edén, el sábado que es una conmemoración de su creación, porque Cristo vino a cumplir y no a abolir. Cristo cumplió con el mandamiento y llevó el sábado a su justo nivel. Así, definitivamente que vemos una comparación del sábado, el cual es más antiguo que todo tipo de conmemoración, pero también el Éxodo. El Éxodo es bien antiguo y obviamente los judíos todavía lo celebran. Se hacen entonces las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, ¿cómo es posible entender la justicia del Señor al dar muerte a los primogénitos, muchos de los cuales eran seguramente inocentes? ¿Cómo armoniza esto con la poderosa realidad del amor de Dios? Pensemos también en el diluvio. ¿Cómo entenderlo? Aquí escribí. La realidad es que el único que puede ver el fin desde el principio es Dios. Una vez más, repito, el único que puede ver el fin desde el principio es Dios. Y a manera de ilustración, es como en la película que viajan al pasado y crean diferentes realidades o líneas del tiempo, y al final ellos mismos reconocen que es mejor dejar las cosas como suceden, porque siempre se empeoran a la realidad presente. Así que Dios sabía, en este caso, un ejemplo, que el pueblo de Amalek destruiría a Israel, y por no acabar con todos, como Dios le especificó a Saúl, y dejar un descendiente, casi muere todo el pueblo cientos de años después a manos de Amán el agageo, si no hubiera sido por la intervención divina por medio de Ester y Mardoqueo. Así que, en resumidas cuentas, podemos confiar en su control y en su juicio. Esta es
nuestra respuesta. Una respuesta larga para un problema complejo. Imagínense ustedes pensar en que mucha gente inocente muere, inocente entre comillas, porque quizás eran inocentes en ese tiempo, pero Dios sabía lo que iban a hacer. Dios sabía en lo que finalmente se convertirían, y por esa razón no tenemos que estar en ese sentido buscándole la quinta pata al gato y diciendo, pero Dios puede ser injusto. No hay forma de que Dios sea injusto porque Él conoce todas las realidades, las infinitas posibilidades de cómo podrían ser las cosas. Él las conoce y hace siempre lo que es mejor para su pueblo. ¿Qué significan las expresiones metafóricas según las cuales los creyentes están cubiertos por la sangre de Jesús y la sangre los limpia de todas sus iniquidades? Sobre esta pregunta aquí escribí. La palabra hebrea pesaj que vimos esta semana tiene que ver con la idea de pasar por encima, es decir, de no detenerse. En este caso, en las casas de los israelitas que habían confiado en la sangre del cordero simbólico, del cual Jesús es literal y nuestra Pascua, como dice 1 Corintios 5:7. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que son expresiones sumamente comunes que hacemos bien en señalar. Pasando entonces a la última pregunta y luego al breve repaso, medita en lo siguiente, es decir, en otra cita del mismo libro que hemos recomendado, Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 24, la Pascua, para responder a la pregunta, ¿cómo podemos permitir que Cristo haga en nosotros lo que aquí se describe? ¿Qué se describe? Veamos entonces la cita de Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 24, la Pascua. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que motive su vida y acción. Mediante el poder de Cristo, deben ser transformados a su imagen y reflejar los atributos divinos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 24, la Pascua. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo podemos permitir que Cristo haga en nosotros lo que aquí se describe? Sobre esta pregunta sumamente interesante, aquí escribí. Número 1, necesitamos ser limpiados por la sangre del Cordero. Número 2, necesitamos invocar y llenarnos de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y número 3, pedirle la unción del Espíritu Santo para que nos dé poder para vencer. Solo así podremos lograr lo que aquí se dice, que es que la obra y el Espíritu de Cristo sea también la obra y el Espíritu de nosotros como discípulos de Él. Pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado y domingo estuvimos viendo una plaga más. Aquí se decía, según el profeta Amós en Amós 3:7, que nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y aquí exactamente sucede lo mismo. Dios le da a Moisés la información, la primicia de lo que iba a suceder, el cual también la comparte con el pueblo y evidentemente también con el faraón y los egipcios. En relación en la parte del lunes estuvimos viendo preparativos para la Pascua y dentro de algunos de los preparativos tenían que elegir un cordero sin defecto. El día 10 del primer mes debían asarlo y consumirlo todo. Si la familia era muy pequeña, juntarse con otra. Y entre otras cosas también debían de comer el pan sin levadura desde el día 14 hasta el día 21 de ese mismo mes.
De esa manera, el cordero o su sangre, la sangre del cordero, que ellos debían de poner en los postes y en los dinteles de las puertas, sería una señal y el Señor pasaría por alto esas casas. Luego en la parte del martes estuvimos viendo en detalle ya la Pascua y el papel que desempeñaba la sangre en esta nueva festividad religiosa. Y es una representación, decíamos, poderosa de lo que significa el Evangelio. El Evangelio es, a saber, Cristo, y Cristo es nuestra Pascua. Ahí vimos el texto de 1 Corintios 5:7 afirmando esta verdad. Luego en la parte del miércoles estuvimos viendo pasar la antorcha y cómo esta información debía pasarse de generación en generación. De paso, el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12 que hemos estado viendo esta semana, Éxodo 12, 26 y 27, implica todo esto, que cuando los hijos pregunten qué significa este rito, debían de decirle, fue el mismo cordero que fue sacrificado, el que nos cubrió a nosotros de nuestros pecados y el que nos liberó. Entonces, definitivamente ellos tenían que hacerlo todos los años. Luego, en la parte del jueves, estuvimos viendo el juicio divino y cómo entrábamos en esta parte de esta última plaga que cayó sobre los primogénitos y cómo era una especie de pago o de castigo divino por lo que los egipcios les habían hecho a los israelitas de matar a los bebés en el tiempo de Moisés. Pero también vimos que era una plaga tocante a varios dioses paganos que tenían en Egipto, incluyendo la diosa Isis, que era la supuesta protectora de los niños, que no hizo nada. De modo que, en ese sentido, no era un acto arbitrario de Dios y nunca lo ha sido, porque Dios siempre es justo y podemos confiar en que Él está en control. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué aprendimos esta semana? Esta semana hemos aprendido de la Pascua varias cosas, incluyendo que debía de pasarse de generación en generación, que era un símbolo de Cristo, que ellos revivían ese evento cada año diciendo Cristo nos liberó a nosotros. Fuimos nosotros los que fuimos liberados y de esa manera poder entender que no fue un acto arbitrario de Dios, sino un acto de justicia, porque Dios conoce el fin desde el principio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, a cada día aplicar estos principios que hemos aprendido esta semana y a que la sangre de Cristo realmente pueda purificarnos, limpiarnos de todo pecado y a la vez, con la unción de tu Espíritu, tú nos ayudes a cumplir tu voluntad, que podamos hacer la obra de Cristo y podamos vivir la vida de Cristo conforme a tu santa y divina voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana a través del Mar Rojo. Esto se va a poner aún más interesante con nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez, quienes estarán a cargo de esta lección número 6 de la semana próxima. Luego su servidor, espero nuevamente estar con el doctor y pastor Franklin Martí en la lección número 7, el pan y el agua de vida. Esta semana hemos abordado la lección número 5, la Pascua, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua, en honor del Señor.
que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También se pueden comunicar vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.